Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí también. Yo les voy a platicar un poquito de mi trabajo de tesis, que se llama Absorción de un modelo mesoscópico de dímeros en paredes heterogéneas. Bueno, quisiera empezar primero con la motivación de este trabajo, que empezó pensando en la problemática actual, que son las superbacterias, que si han escuchado de este caso, de estos problemas, es que el uso indebido de antibióticos y otras circunstancias han hecho que las bacterias desarrollen inmunidad o cierta defensa contra las medicinas que hay actualmente. Entonces, se ha predecido que es muy probable que esto pueda llegar a ser un problema mundial muy grave. Es por ello que se ha buscado alternativas a los antibióticos, a las medicinas actuales, mm, medicinas que neutralicen estas bacterias. Y pues uno de ellos han sido los bacteriófagos, que se han visto que pueden ser una posible solución. ¿Qué es un bacteriófago? Bueno, un bacteriófago pues es un virus que, como su nombre lo menciona, pues neutraliza las bacterias. Lo que hace este bacteriófago es que va nadando por ahí entre la mucosa de su ambiente, se topa con una bacteria y le inyecta su RNA, se clava en la membrana celular, le inyecta su RNA y se empieza a reproducir el bacteriófago. Y pues bueno, se ha encontrado que esta sería una posible solución a esta problemática. Entonces, se han hecho varios estudios al respecto. Por ejemplo, Luke trabajó en un proyecto de dinámica browniana en el que utilizó dinámica browniana para representar a los bacteriófagos en este caso, a las E. coli, a las bacterias, con Ronan Tumble. Pero pues, ¿qué pasa con todos estos trabajos? Que el bacteriófago se representa como una partícula isotrópica. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este proyecto como nuestra contribución? Que el bacteriófago, pues evidentemente, como se ve en esta imagen, el bacteriófago es una partícula anisotrópica que tiene una cápside, que tiene un tallo, que tiene unas patitas, unas fibras. Y el bacteriófago cuando llega a la bacteria, pues no infecta pegando su cabeza, pegando la cápside, sino que infecta de tal forma que el tallo llega y se planta en la membrana celular y ya inyecta su RNA por ahí utilizando el tallo. Entonces, la orientación con la que llega esta partícula anisotrópica es de relevancia en el momento de la infección eh, en este proceso. Entonces, de ahí, por un lado, ya sabemos que la anisotropía tiene mucha relevancia. Por otro lado, sabemos que este se mueve en una mucosa, en un fluido. Entonces, lo que queremos pues es reproducir, bueno, más que nada aportar al conocimiento que se tiene de cómo es que infectan estos bacteriófagos, porque pues son virus y seguramente han escuchado este debate de si los virus tienen vida o están muertos o no tienen vida. Entonces, ¿cómo explicas que una entidad que tiene o no tiene vida se mueva? Bueno, pues se ha descubierto que se mueve por cuestiones térmicas, pero ¿cómo es que hay esta interacción entre el bacteriófago y la membrana celular? Pues no es el interés que tenemos en llevar a cabo este modelado. Entonces, quiero platicarles un poquito de la escala mesoscópica, que prácticamente es una escala en la que se trabaja alrededor entre 10 a la menos 5, 10 a la menos 9 nanómetros, 10 a la 5, 10 a la menos 9 metros, perdón, que abarca pues esta zona de aquí, donde se empiezan a ver las proteínas, las micelas tubulares, las bacterias. Toda esta escala pues es la que se le llama la escala mesoscópica, que pues es una escala intermedia entre la atómica y por ejemplo, aquí donde se ven los cabellos, ¿no? También esta escala pues tiene que ver con la escala temporal, también abarca ese espectro. Y pues bueno, hay muchos modelos mesoscópicos que tratan
pues de reproducir estos fenómenos y uno de ellos es el DPD. El DPD prácticamente es una suma de tres fuerzas, que es cada fuerza, está la fuerza conservativa, que pues prácticamente la repulsión entre las dos partículas, que es una fuerza suave, una fuerza disipativa que es dependiente de la velocidad relativa que hay entre las dos partículas interactuantes y una fuerza estocástica que representa todas estas fluctuaciones térmicas. Y pues aquí se ve un dibujito de cómo las tres fuerzas están contribuyendo a la interacción entre la partícula y la partícula J. Bueno, mm, se han hecho otros trabajos, por ejemplo, Armando Gama hizo un trabajo utilizando DPD donde utilizó heptámeros, prácticamente son cadenas hechas de 7 bolitas, y Armando lo que hizo fue calcular la isoterma de absorción en un sistema en el que tiene heptámeros, y estos heptámeros están embebidos en un fluido, y ese fluido está acotado por dos paredes. Pero ¿qué pasa? Que estas paredes son paredes implícitas. Y pues él lo que obtiene es una gama de este estilo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reproducir este experimento, pero como queremos utilizar paredes heterogéneas, porque la membrana celular es muy compleja. La membrana celular no solo tiene la membrana como tal, sino que tiene proteínas, tiene biofilms, tiene muchas cosas por ahí. Entonces, no es una membrana homogénea. Entonces, se busca agregar todos estos efectos en las interacciones. Entonces lo que hicimos fue reproducir este experimento, pero con paredes explícitas. Y pues, ¿qué es lo que se obtiene? Pues aquí esta es nuestra caja de simulación, donde ven que la pared es explícita, está hecha de bolitas, con este arreglo cuadrangular. Los heptámeros aquí se ven muy bonitos, y pues lo que se obtuvo es esta gama. Pues como pueden ver, es muy similar, se parece mucho, pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos, bueno, la motivación de este trabajo empezó con los dímeros, ¿no? Con los bacteriófagos, como se veía en la imagen de slides más atrás. Entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos este mismo experimento, pero pues con dímeros? Pues que cambia mucho la gama, ¿no? Entonces, uno como físico, ¿qué pensaría que está pasando aquí? Si hay esta que tiene un cambio abrupto en esta parte y esta es más suave, pues entonces hay que hacer un estudio sistemático de la longitud de las cadenas, ¿no? Y pues lo que se obtuvo es que efectivamente, conforme vamos variando la longitud de las cadenas, la tasa de la absorción va variando también, y pues va cambiando de menos suave a más suave. Entonces, ¿qué estamos obteniendo de aquí? Que la longitud de la cadena está afectando muchísimo a la absorción. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos utilizando cadenas homogéneas y paredes homogéneas. Recordemos que estos fenómenos son muy complejos y hay heterogeneidad tanto en las paredes como en los dímeros. Entonces, pues, ¿qué les parece si ahora les metemos heterogeneidad a los dímeros? Se hicieron estudios, aquí no me voy a entretener tanto, pero pues hicimos estudios de este sistema con dímeros heterogéneos, y pues hicimos un estudio sistemático variando la hidrofobicidad de la pared, donde tenemos pared hidrofóbica, hidrofílica, y dos tipos de pared que son neutras, una con mayor y otra con menor afinidad al agua, con respecto a la afinidad que tienen los dímeros al agua. Y pues prácticamente lo que vimos es que cuando hay una hidrofobicidad, la gráfica de arriba representan a las cabezas, a las cabezas de los dímeros, y la gráfica de abajo representa las colas de los dímeros. Y lo que obtuvimos es que cuando hay una hidrofobicidad, pues sí está habiendo una cierta orientación y desplazamiento en cuanto al pico máximo de las cabezas con respecto a las colas. En cambio, en la hidrofilicidad, lo que tenemos también es una especie de orientación, pero hay una especie de transición entre estos dos puntos, entre la zona neutra y la parte hidrofílica e hidrofóbica. Entonces dijimos, ok, vamos a
a agarrar las paredes neutras y vamos ahora a utilizar paredes heterogéneas para ver ya no tanto la interacción entre el efecto de la hidrofobicidad, sino ya el efecto de la heterogeneidad de la pared. Aquí se ve un videíto de la simulación de cómo se ve. Aquí las partículas azules representan el fluido en el que están embebidos los dímeros, pero pues, en principio las partículas azules son del mismo tamaño, pero aquí se ven chiquitas por cuestiones visuales. Bueno, ¿qué se obtuvo? Si nosotros variamos sistemáticamente aquí el área de la zona afín, que se ve aquí como las bolitas cafés oscuras, lo pusimos como un círculo y variamos el radio. Si hacemos un estudio sistemático de esto, del lado izquierdo, la figura uno es el caso donde tenemos un 0% de zonas afines. Y del lado derecho, la figura 2 es cuando tenemos un 100% de zonas afines. ¿Qué es lo que vemos? Que conforme variamos la afinidad, el desplazamiento la distancia relativa entre la cabeza y las colas. Por ejemplo, aquí si no hay zona afín, están prácticamente iguales en la misma zona. Pero si hay zona afín, las colas están más pegadas a la pared que las cabezas, por lo que estamos teniendo una orientación. Y también, si variamos la carga viral, varía la densidad total, bueno, más bien la cantidad de dímeros absorbidos. Entonces, ¿qué les parece si esto lo cuantificamos? Pues bueno, lo hacemos con la isoterma de absorción, la calculamos con la expresión que se ve aquí en la izquierda, y esta isoterma pues la pesamos el valor del perfil de densidad en el bulto. Y pues, ¿qué es lo que vemos? Vemos que llegamos, conforme vamos aumentando las zonas afines, que son representadas por chi, que va del 0 al 100%. Conforme vamos aumentando chi, el pico de absorción máxima va subiendo. Sin embargo, vemos que esto se parece mucho al Langmuir, pero empieza a decaer. ¿Por qué? Porque empieza a ganar el valor del perfil de densidad en el bulto. Entonces esto se ve prácticamente, se ajusta con un Langmuir más un término lineal. Y conforme vamos variando chi, el término lineal va pesando más o menos. Bueno, ¿qué otras cosas se calcularon? Pues como les mencioné hace un momento, al meterle heterogeneidad a la pared, se empieza a ver, empieza a emerger una orientación en los dímeros. Entonces, ¿cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos con el orden polar, donde el orden polar eh, se ve de esta forma en el que vemos que conforme vamos aumentando sistemáticamente chi, también va aumentando el orden polar, pero vemos que hay un punto de transición en el que abajo del 50% va decayendo el orden polar, pero si pasamos del 50% de zonas afines, empieza a aumentar y aumentar el orden polar. Y otra forma de cuantificarlo sería con el wall order. ¿Por qué con el wall order? Porque esto nos da información complementaria al sistema porque estamos calculando el vector de orientación del dímero, pero lo calculamos con su proyección a la normal de la pared, de la membrana. Entonces vemos que conforme vamos aumentando en la zona afín, también va aumentando el wall order, y aquí se ve un punto de transición también que alrededor del 50%, que si seguimos subiendo arriba del 50% de zonas afines, esta pendiente se va haciendo cada vez más mayor. Bueno, también se hicieron estudios con respecto al tiempo que duran pegados los dímeros, porque quiero recalcar que al utilizar la técnica de DPD, pues este sistema es muy dinámico, es muy variable. Entonces, los dímeros cuando se anclan, cuando llegan a la pared, no se anclan ni se quedan ahí pegados, sino que tocan la pared y luego siguen y se van, luego vuelven a pegarse. Entonces, es un sistema muy dinámico. Entonces, lo que calculamos fue que cuando va llegando un dímero, se pega a la pared, cuánto tiempo queda por aquí caminando en la pared y luego se despega. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, porque también serviría para comparar con resultados experimentales, porque se ha visto que los bacteriófagos pueden llegar a caminar
en las paredes, en las membranas celulares, hasta encontrar un punto de anclaje. Entonces, si nosotros logramos cuantificar esto, pues se podría comparar con resultados experimentales y, pues bueno, ¿qué es lo que se obtuvo? Que de igual forma, conforme vamos aumentando el porcentaje de zonas afines, también va aumentando el tiempo de absorción media, que así es como le llamamos, que es el tiempo promedio en el que duran pegados los dímeros. Entonces, el tiempo de absorción media, pues vemos que cuando llegamos al 100% de zonas afines, este empieza a aumentar debido a que ya no tenemos una zona de repulsión efectiva que esté empujando a los dímeros. Entonces, conforme van llegando más dímeros, llegan y llegan y llegan y se siguen pegando más y más, y es por eso es que este sigue aumentando y aumentando, porque ya no hay una competencia en cuanto a la zona afín y la zona no afín. Ok, otra cosa que quiero mencionar es que si tenemos heterogeneidad en los dímeros, tenemos heterogeneidad en en la pared, en las membranas, pero algo que no se puede dejar por lado es que en la vida real, pues estas partículas se están moviendo, las bacterias se mueven y se pueden mover juntas o se pueden mover una en dirección contraria a la otra y los bacteriófagos por ahí en medio. Entonces, pues como pueden ver aquí en el dibujito, se pueden generar flujos en estos sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un flujo de Poiseuille y un flujo de Couette. Entonces, ¿qué pasa si ahora metemos esta característica a nuestras simulaciones? Bueno, el primer problema, el primer detalle que hay que considerar, no un problema, más bien es un detalle, que cuando se consideran flujos, cuando se consideran sistemas hidrodinámicos, si recuerdan, cuando se resuelven las ecuaciones de flujo, de Navier-Stokes para sacar el perfil de velocidades del flujo, tenemos que meter condiciones de frontera para resolver la ecuación. Y estas condiciones de frontera, pues, son las condiciones de no slip y las condiciones de slip. Y estas condiciones lo que hacen es que las partículas cerca de la pared, en el caso del flujo de Poiseuille, su velocidad es cero. Por ejemplo, si fuera Couette, pues la velocidad cerca de la pared es igual a la velocidad a la que... si fuera Couette, la velocidad sería pues la velocidad a la que lleva la pared. Entonces estas condiciones hay que meterlas a nuestras a nuestra caja de simulación. ¿Cómo las metemos? Bueno, el método que nosotros utilizamos para meter estas condiciones de no slip es utilizar paredes rugosas, porque así nosotros estamos prácticamente metiéndole fricción a la pared y hacemos que la velocidad de las partículas en esta zona pues se reduzca. Entonces, aquí se ve una peliculita de cómo se ve la simulación y aquí reproducimos efectivamente el flujo de Poiseuille, que es el perfil de velocidades con distintas fuerzas. Y aquí se ve el flujo de Couette con distintas velocidades. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros calculamos la isotermia de absorción como lo hicimos con los experimentos anteriores, pero ahora con flujo? Bueno, si nosotros utilizamos la pared con condiciones de no slip, que prácticamente es la pared rugosa, vemos que la isotermia de absorción es prácticamente una isoterma de Langmuir y conforme vamos aumentando la fuerza, pues va disminuyendo la absorción máxima. Pero ¿qué pasa si ahora utilizamos condiciones de slip, que es prácticamente la pared lisa? Bueno, que ahora ya no es LACMUIR, exactamente en LACMUIR, sino que ya está pesado ahora por el término lineal, que es lo que teníamos en las simulaciones anteriores donde utilizábamos paredes heterogéneas. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo de aquí? Que la rugosidad de las paredes está afectando a la absorción del sistema. Entonces, esto pues nos permite sacar, más bien, estos resultados nos pueden decir, ok, entonces si nosotros variamos la rugosidad sistemáticamente, tal vez podríamos sacar otros resultados interesantes. Entonces, nosotros como perspectivas tenemos que se podrían hacer más estudios sobre la longitud de las cadenas, más estudios sobre la rugosidad de las paredes y
todo esto juntarlo para para complementarlo al sistema en general junto con la heterogeneidad de los dímeros, la heterogeneidad de las paredes y sacar mucha más información de este sistema y poder compararlo con la realidad, que aunque claro, faltan muchas más variables que meterle para poderlo comparar. Pero bueno. También hemos pensado que así como aquí utilizamos un arreglo cuadrangular, también se podría utilizar distintos tipos de arreglos. La rugosidad, creo que ya lo mencioné, también se podría variar. Y pues eso, prácticamente eso sería este trabajo. Y pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, aquí andamos a la orden. Muchas gracias, Isael. Quiero darte un aplauso por parte de toda nuestra audiencia, que bueno, aquí parece que ya están enviando sus aplausos. Y bueno, continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, quien guste preguntar puede levantar la mano o simplemente desbloquear su micrófono o también en el chat. Parece que tenemos varias manos aquí levantadas, entonces, Saúl, si gustas desbloquear tu micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Escuchamos, Saúl. Hola, gracias por la plática, muy interesante. Eh, Tengo varias preguntas. O sea, ¿qué significa que la isoterma de absorción sea negativa? Ah, como tal, uno esperaría que cuando la isoterma es negativa, es que uno piensa de primeras que está viendo distorsión, pero en este caso no, porque en este caso la negatividad viene desde que estamos pesando el valor de la rueda de bulto. Entonces, que sea negativa es porque la rueda de bulto ya le está ganando. O sea, sí estamos teniendo mayor número de absorción de los dímeros en la pared, pero también está aumentando el valor del arroz de bulto. De hecho, no lo puse aquí, pero tenemos otro resultado donde calculamos la isotermia de absorción absoluta, donde solamente pues, es la integral del perfil de densidad en la zona de absorción. Y efectivamente la gama sigue subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, sí se sigue, podemos decir que sí se siguen pegando los dímeros, se siguen absorbiendo, pero ya a este punto ya le está ganando el bulto. Así que pues, esa sería la interpretación de la gama negativa. Ok, ok, gracias. Y otra, cuando mides el tiempo medio de que está pegado el dímero, ¿en qué unidades está? Es que te aparece 10 a la 4, entonces no sé si sea como unidades de PD o unidades de tiempo de simulación. Ah, sí, no, aquí son por unidades de simulación. O sea, aquí lo que estamos calculando son los pasos de tiempo. Ok, ok, ok. Gracias. Y otra, perdón. Usas DPD, supongo que para añadir los flujos, ¿no? De hidrodinámicos en un sistema. ¿Por qué Ujú. no usar otro tipo no sé, de técnica mesoscópica de simulación? No sé, por ejemplo, un lattice Boltzmann o algo más. Ah, bueno, Lattice Boltzmann, si no mal recuerdo, el problema que tiene Lattice Boltzmann es que no tiene el potencial de DPD para reproducir los flujos de esta forma y también con esta invariancia no, es esta retroceso temporal. Lattice Boltzmann no tiene eso y con el DPD sí. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Ahora tenemos otra de parte de Álvaro. Si gustas desbloquear tu micrófono, Álvaro. Gracias, muy interesante. Yo tengo dudas más un poco aspectos técnicos. La primera sería si me puedes ilustrar un poco en el software que utilizaste, tanto para tus simulaciones como para la caracterización.
Y si me podías hablar un poquito más de esos detalles técnicos como los deltas de integración, bueno, cuando haces DPD, tengo entendido que por ahí tienes unos parámetros de interacción que van en la fuerza conservativa. Esos parámetros, ¿cómo fueron validados? O si te basaste en algún modelo. Y también la última pregunta que tendría es, ¿cómo puedes garantizar que tu sistema llegó al equilibrio? Ok, bueno, cuando uno escoge el paso de integración, hay un artículo de Groth donde hace un estudio sistemático de eso, donde prácticamente calcula la variación, las fluctuaciones en la temperatura según, en función de los pasos de tiempo que uno va escogiendo. Y pues prácticamente es como que pesar qué tanto error quieres. Bueno, tratas de minimizar el error, pero también ahorrar recurso computacional. Entonces, Groth demostró que para tener un error que no sea muy alto, se utilizan pasos de integración de 0.03 con si tienes si tú tienes una densidad de 3 en tu caja de simulaciones, también puedes obtener la ecuación de estado del sistema de forma correcta. Entonces, prácticamente sería en base a ese artículo, al de Groth. Igual si gustas, te lo puedo pasar después. En cuanto, ¿cuál era la otra? Los parámetros. Los parámetros de DPD, aquí en este caso los escogimos ahora sí que de forma empírica, porque no hemos encontrado experimentos con los cuales podamos comparar. Y pues también el hacer un mapeo a DPD, pues tampoco se hizo, o sea, se hizo de forma empírica este experimento. Ah, ok. Y de tus simulaciones, bueno, lo que pasa es que yo también trabajo con DPD y te lo preguntaba porque justo uno de los problemas que a mí también se me han presentado mucho en mi doctorado es esa parte de la validación de parámetros. Como yo los he validado, te lo comento por si te llega a servir, es que nosotros lo hicimos con cálculos de primeros principios, hicimos la metodología Cosmo. Igual si quieres, luego puedo platicar un poquito más a fondo y podría llegarte a servir como para validar esos parámetros de tus dímeros. La otra cosa es que cuando presentaste pues tus estructuras, por ahí yo no vi funciones de distribución radial, que creo que es una manera que se utiliza mucho para garantizar que tu sistema llegue al equilibrio. O sea, tú calculas para varios frames la función de distribución radial y cuando ves que ya no cambia tanto, o sí que ya no hay cambios tan fuertes, es que ya puedes garantizar que tu sistema llegue al equilibrio. Y bueno, la última duda es nada más lo del software que usaste y usaste NVT si no estoy entendiendo mal. Pues sí, correcto. Ok. ¿Y con qué software simulaste tu sistema? Las simulaciones fueron corridas con LAMPS. Con LAMPS. ¿Y más o menos cuánto te tardaban? Yo creo que, bueno, variaba mucho porque cada simulación era distinta, pero entre 8 horas y 24 horas, Ok. ya dependiendo. ¿Y igual la caracterización la hiciste con LAMPS? El input lo hice con código propio. ¿O te refieres a? A las gráficas que presentas de tus Ok, sí, isotermas. la caracterización del sistema. No, Ajá. sí, también fueron con código propio. Sí, con Ah, ok, LAMP nada ok. más lo utilicé para que escupa los archivos de output y ya lo demás fue código propio. Ok. Va. Pues muchísimas gracias, muy interesante y felicidades. No, gracias a ti. Gracias Álvaro por tu pregunta. Y si alguien más gusta preguntar ahora, si no, yo quisiera preguntarte algo, Isael, más cosas de tipo aclaratorio, ¿no? Porque se me pasó un poco mientras dabas tu charla. Sí, Eh, fue un poco rápido. sí, no me quedó tan claro si los dímeros los estás considerando activos, o sea, ¿tienen una velocidad intrínseca o son pasivos? No tienen motilidad propia. Las únicas interacciones que hay en el sistema, en todo el sistema, es puro DPD. Tanto colas con colas, cabezas con cabezas, cabeza con fluido, pared con cabeza, todo es DPD. No hay como tal motilidad propia.
Ok, ok. Y nada más si nos pudieras explicar un poco. Bueno, la absorción pasa por porque es fílico la cabeza o la cola, no recuerdo si dijiste. Sí, son hidrofílicas. Las dos partes del dímero, o Ajá, sí, solamente. correcto. Ah, ok, ya. Y fuiste variando con la susceptibilidad qué tan fílicas son, ¿no? Bueno, lo que íbamos variando más bien era la hidrofobicidad de la pared. Ah, ok, ya. Ujú. Y Bien. cuando menciono W75 y W25 me refiero a que las paredes son neutras con relación a la afinidad que hay entre los dímeros y el fluido. Ah, ok, con el fluido. Ya. Y una última cosa, no sé si viste algún efecto importante que te haya dado el fluido, o sea, algo o sea, veo que se pegan porque son fílicas, ¿no? O, no sé, el fluido qué efecto tenía en estas simulaciones. El fluido prácticamente, conforme nosotros vamos metiendo el fluido, pues vemos que el pico de absorción va cayendo. Ah, ok. Pero a la hora de querer estudiar justo ese fenómeno, para reproducir el fluido como uno esperaría que sería con un flujo de Poiseuille, fue que nos vimos en la necesidad de meterle las condiciones de frontera, las condiciones del no slip. Y al hacer eso, fue que nos dimos cuenta que la rugosidad influye mucho en la absorción. Ok, ok. Todo esto es con flujo de Poiseuille. El F Sí, es estos flujo de dos. Poiseuille. Ah, También ok. lo hicimos Pero con si Courbet. tienes, por ejemplo, fluido, o sea, está no, sin flujo, simplemente el fluido, y fueras variando la densidad, ¿también cambia algo la absorción o no? Sería, por ejemplo, este caso. En este caso vamos variando la carga viral y es sin flujo. Pero pues sí cabe recalcar que este es con condiciones de slip. Bueno, aquí no hay flujo, ¿verdad? Pero con una pared lisa. Sí quedó como, bueno, queda todavía como trabajo en work in progress el hacer esto también con pared rugosa. Pero, por ejemplo, estas son con Poiseuille, no, estas son con Poiseuille y también se hicieron con Couette, pero los resultados fueron muy similares, por eso nada más puse Poiseuille aquí. Ah, ok, ok. Está muy bien. Eh, no sé si alguien más guste hacer una pregunta de parte del público. Mm. Si no, ¿qué les parece si detengo ahora la grabación y podemos continuar off record, ¿no? Eh, Paco, no sé si tú puedes detener la grabación o tengo que hacerlo yo. Creo que tu request to record to the- Ah, stop recording, aquí está.